Hola compañeros, yo soy Iván y hoy vamos a hablar sobre la ética cívica en la vida profesional. Primero que nada vamos a ver la agenda para la clase de hoy. Primero vamos a presentar rápidamente a los autores, luego iniciaremos con la ética de los ciudadanos, ética ciudadana y responsabilidad profesional, consideraciones teóricas sobre los modelos de participación ciudadana, ética ciudadana en las relaciones familiares, ciudadanía y consumo, y finalmente los imperativos cívicos, la responsabilidad y el compromiso sociales. Este texto es obra de la doctora Marta Ockman, quien es profesora en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana, una maestría en Letras Hispánicas en la UNAM, una licenciatura en Estudios Hispánicos en la Universidad de Varsovia, y sus áreas de especialidad son Políticas Públicas y Sociedad Civil y Competencias Ciudadanas. La doctora Ockman trabajó en colaboración junto con la doctora Dora Elvira García González, quien tiene un doctorado de Filosofía en la UNAM, una licenciatura en la misma materia en la Universidad Iberoamericana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es directora del Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como profesora titular de la Cátedra de Investigación y profesora de tiempo completo en el doctorado y maestría en Estudios Humanísticos. Ha realizado diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, además de haber escrito varios libros y capítulos de libros. También es asesora de tesis para los alumnos de doctorado del Tecnológico de Monterrey y es miembro del comité editorial de varias publicaciones. El tema general como tal es el profesional frente a las problemáticas sociales contemporáneas y el texto es el capítulo 6, Ética cívica en la vida profesional. Ahora iniciaremos formalmente con la ética de los ciudadanos. Cuando surge el concepto de la ciudadanía en la Grecia antigua, predominaba una visión organicista de la sociedad en la cual el individuo no tenía valor en sí mismo, sino como parte de una comunidad. Las aspiraciones personales estaban sometidas al bien de la comunidad y la conducta social era una regla que orientaba a los individuos a buscar siempre el bien común. En contraste, hoy en día los individuos nos concebimos como fines en sí mismos, partículas autosuficientes y aisladas de la vida social, orientadas a la búsqueda de nuestra propia felicidad. De esta manera, la participación y cooperación de los individuos se dará únicamente en la medida en que tengan expectativas de beneficios personales o cuando lo hagan por imposición. Las formas de vida de aquellos que pretenden vivir aisladamente conllevan consecuencias generalizadas para la sociedad y para sí mismos. Por ello, la relevancia y la insistencia del análisis de estas acciones que nos construyen como personas conscientes y cuya ausencia destruye lo humano. La capacidad moral de reflexión nos invita a ponernos en el lugar de los demás y a pensar que los otros son como nosotros. Somos lo que somos gracias a lo que hacemos en nuestras vidas, y tales acciones van siempre mediadas por los demás. Eso significa que nos construimos al salir de nosotros, y luego volvemos enriquecidos por la mediación de los demás. Todo este proceso se lleva a cabo en un espacio de lo público, en donde se manifiesta la realidad humana, donde se desarrolla lo cívico y en donde estamos como ciudadanos. En la construcción de la ciudadanía más clásica, los bienes públicos prevalecen sobre los intereses individuales. Para esto, Hobbes plantea que el Estado excluye cualquier posibilidad de ciudadanía y nos reserva apenas el papel de súbditos. Esta visión pesimista conduce a la filosofía política a rumbos en lo que, con John Locke e Immanuel Kant, se recupera el imperativo ético de buscar la cooperación y la reciprocidad como condición sin la cual no se efectúa la libertad. Ahora, el origen de la ciudadanía moderna se explica por la necesidad contradictoria de proveernos de la seguridad, conservando al mismo tiempo la libertad individual. Desde la perspectiva de la modernidad, la ciudadanía protege a las personas porque el individualismo la amenaza. Las personas tienen derechos como consecuencias de su posición en una comunidad. Resulta complicado superar esto, dado que las pretensiones de los individuos se ajustan al mero interés de satisfacción, sin que exista un afecto por su comunidad, dado que tales individuos no piensan en sacrificar sus intereses egoístas por los de la sociedad. Pasando a lo que es la ética ciudadana y responsabilidad profesional, se plantea que educar para la ciudadanía se puede alcanzar no mediante conceptos teóricos, sino a través de la acción, de la interacción con la comunidad y sus fuerzas vivas. Esta noción de ciudadanía resulta crucial en las luchas de humanización, que luchan por la superación de la desigualdad y de la exclusión social. La ciudadanía basada en criterios morales constituye una esperanza, ya que si los ciudadanos reciben valores cívicos, seguramente el mundo marchará de mejor manera porque una declaración de derechos implica una declaración de deberes. Por otro lado, lograr una ciudadanía completa es complicado. Sin embargo, es posible hacer conscientes a los ciudadanos sobre su papel fundamental en la construcción de la sociedad. Es en este marco social donde se logra el desarrollo profesional, dado que es la sociedad la que construye los canales que pueden dar cauce a la planificación profesional. Todo esto se traducirá en una mejora del desempeño de la profesión,
una mejora en el servicio que prestan las instituciones, así como la obligada participación en las tareas de mejora de la comunidad. Ahora, en cuanto a las consideraciones teóricas sobre los modelos de participación ciudadana, se menciona que el concepto de ciudadanía se ha convertido en una etiqueta vacía que cada quien llena con los sentidos que quiere, y donde los extremos del espectro de las interpretaciones sobre su significado niegan la necesidad de una ética cívica. Esta indefinición teórica se debe a que se ha ido adecuando su definición de acuerdo a las necesidades propias del contexto sociopolítico. De hecho, para elaborar una definición descriptiva de la ciudadanía, existen tres modelos teóricos distintos que determinan la práctica ciudadana en el mundo contemporáneo. El modelo más antiguo, la ciudadanía republicana, fue formulado por Aristóteles. Los republicanos conciben la comunidad política como un bien en sí mismo, que no se puede reducir a los fines individuales. La actividad política es la que nos define como seres humanos racionales y éticos. Ser ciudadano significa deliberar sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo dañino. El concepto del bien común implica la capacidad de trascender las necesidades individuales inmediatas o los intereses particulares de los grupos. Es pensarse como el ser humano que reconoce a otros como iguales en su condición de seres racionales y buscar maximizar la vida buena en una comunidad política. Busca ampliar la autodeterminación de los ciudadanos y les exige participar activamente en el proceso de toma de decisiones. Así, se comprende el modelo republicano como una ciudadanía activa. El modelo liberal de la ciudadanía es presentado como una antítesis del republicanismo. La ciudadanía liberal sería definida por el estatus legal y un conjunto de derechos cuyo objetivo es proteger gustos y preferencias individuales. La actividad política no sería un deber de los ciudadanos, sino de un Estado capaz de atender las preferencias personales. El ciudadano es presentado como un cliente de bienes públicos. Considera que cualquier sistema político implica una constante amenaza de abusos e injusticias por parte de los funcionarios. De ahí que el énfasis no está en la acción personal, sino en la justicia de las instituciones. A diferencia del republicanismo, la virtud ciudadana no consiste en la capacidad de determinar el bien común, sino la justicia. A pesar de diferencias entre ambos conceptos, el republicanismo y el liberalismo enfatizan la necesidad de que los ciudadanos trasciendan sus identidades personales, su contexto cultural y las condiciones particulares de su existencia. Ambos exigen un ejercicio de la razón en beneficio de conceptos para las personas comunes, es decir, el bien común o la justicia. Así es como surge el modelo del comunitarismo, como crítica a la exigencia de sacrificar lo particular por lo universal. Esta corriente enfatiza la importancia de los lazos compartidos por un pasado, una tradición y un conjunto de valores compartidos. La ciudadanía se enraiza más en la comunidad que en el individuo, dado que la identidad individual se construye en y por la comunidad. Frente a la comunidad no existen derechos, sino responsabilidades. Aspiran a una sociedad que no sea únicamente sociedad civil, sino que llegue a ser una buena sociedad, es decir, aquella donde las personas se tratan mutuamente como fines en sí mismas y no como instrumentos, como miembros de una comunidad unidos por lazos de compromiso mutuo. Cuando se crean estos vínculos recíprocos, se da ida al principio básico de la buena sociedad. Así vemos que los tres modelos son filosóficamente incompatibles. Sin embargo, una sociedad democrática no exige que escojamos uno solo, sino que seamos capaces de aprovechar la riqueza de cada uno, ya que entre todos pueden potenciarse si permitimos su coexistencia. En el sentido más amplio, la ética cívica es la ética de mínimos que permite a los individuos comprometerse con un modelo de ciudadanía más afín a su orientación ideológica o a su proyecto de vida. En cuanto a la ética ciudadana en las relaciones familiares, se declara que la ciudadanía se realiza necesariamente en la vida pública. Existen competencias ciudadanas que nunca podrán desarrollarse si no incursionamos en la actividad pública y no nos hacemos responsables por los problemas que rebasan el entorno inmediato. En la vida privada, los jóvenes aprenden o desaprenden valores, actitudes y habilidades que después pueden facilitar el desarrollo de las competencias ciudadanas. Como personas, no podemos vivir con una moral pública y una moral privada distintas. Por ejemplo, no podemos criticar la corrupción y aprovechar sus ventajas de pequeños sobornos en la vida cotidiana. En la familia, parte de la problemática reside en la importancia del ejemplo de los padres. Si ellos no participan activamente en las elecciones, sus hijos tienen menor probabilidad de hacerlo cuando lleguen a la mayoría de edad. Si no leen los periódicos, leen las noticias, si no les interesa lo que pasa en su país y en el mundo, difícilmente los jóvenes se interesarán por los problemas socioeconómicos de su comunidad. Si a diario los adultos repiten que la corrupción, la pobreza, el autoritarismo son imposibles de erradicar en México, minan la confianza de los jóvenes de que algún día puedan cambiar la realidad que viven, y que el país no es solo un territorio que habitan, sino también una comunidad que construyen. La actitud ideal será la que refleja la aceptación de los deberes ciudadanos y abre la oportunidad para discutir la gravedad de un problema, investigar otras formas de contribuir a su solución y ver el panorama más amplio.
Es enseñar que incluso una pequeña acción individual, multiplicada por cada día y por millones de seres humanos, tiene un impacto enorme sobre el entorno. Es hacernos responsables, reflexivos, proactivos, es decir, formarnos como ciudadanos. Por otro lado, el poder despótico está presente en la vida cotidiana, en nuestras relaciones con las instituciones económicas y políticas. Muchas empresas ven a sus empleados como activos prescindibles, reemplazables y sometidos a los intereses de la empresa. Los individuos se acostumbran a percibirse como súbditos y no como ciudadanos, como seres inferiores que deben someterse pasivamente a las demandas del poder superior. De ahí que el ser ciudadano significa no aceptar pequeñas injusticias. Es exigir respeto a nuestra opinión y nuestra contribución. De manera recíproca, ser ciudadano nos obliga a tratar a los demás como nuestros iguales, personas con derechos y dignidad independientes de la raza, el género o del estatus socioeconómico. Para la ciudadanía y consumo, primero se plantea la pregunta de si es posible aplicar los principios de la ética cívica al consumo. En el pasado, el ciudadano y el consumidor se han conceptualizado como opuestos irreconciliables. Tanto el republicanismo como el liberalismo plantean la necesidad de superar los intereses particulares y buscar a través del debate público el bien común o la justicia. En este sentido, la ética cívica implica disciplina, renuncia a satisfacciones inmediatas y trabajo para el bien de todos. Para entender la relación entre el consumo y la ética cívica, Benjamin Barber conceptualiza el consumo como un acto individualista orientado a la satisfacción de necesidades inmediatas e intrascendentales. Es el goce, el disfrute de la vida, del instante, que no requiere de la racionalidad y vive del ocio. En cambio, la ética ciudadana se realiza en la acción, en el trabajo, en la deliberación. Así, la sociedad actual nos enfrenta a un reto complicado. Mientras las casillas electorales y los debates políticos involucran a unos pocos interesados de siempre, las plazas comerciales y los centros de diversión están llenos de individuos dispuestos a invertir su tiempo y dinero en el consumo de objetos intrascendentales. Aquí, Zygmunt Bauman realiza una metáfora en donde la sociedad actual es el sinóptico. El sinóptico es lo opuesto a un mundo panóptico. Es donde las masas observan a unos pocos, lo que ha redefinido el concepto del interés público. Ya no es el bien común o la justicia, sino lo que el público quiere consumir. Retomando la pregunta de si es posible aplicar los principios de la ética cívica al consumo, sí lo es, pues el consumo, según García Canclini, es un fenómeno profundamente social y activo. Los bienes que consumimos tienen un significado socialmente compartido y por ello son valiosos para los individuos. El consumo modifica tanto los hábitos individuales como las dinámicas sociales. Independientemente del modelo filosófico, la ciudadanía implica la relación de igualdad entre los individuos. Los ciudadanos no nos vemos como miembros de grupos o clases sociales particulares. En la actualidad, no es en la vida pública, sino en el consumo donde más afirmamos nuestro apego a la desigualdad. Para ver el impacto de los hábitos del consumo sobre nuestra sociedad, los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. En general, ¿compramos servicios privados para separarnos de conciudadanos más pobres, menos educados, étnicamente distintos? ¿Por qué optamos por clubes privados y no por parques públicos? ¿Por fraccionamientos cerrados y no por la libre circulación de personas? Sin embargo, podemos resolver algunos problemas menos complejos a través de nuestro consumo, como por ejemplo proteger y apoyar a empresas socialmente responsables o presionar a empresas ecológicamente depredadoras. En cuanto a los imperativos cívicos, es deseable que en las relaciones de los ciudadanos en el ámbito político haya una reciprocidad de carácter moral que se apoye en ciertos principios regulativos. Estos dan continuidad y dignidad a la vida. Lo que restaura la moralidad en un mundo incierto es la idea de responsabilidad, que ayuda a modelar la situación que las sociedades pueden tener en el futuro. Los ciudadanos tienen una responsabilidad hacia sí mismos y la búsqueda de justicia debe enfocarse como un compromiso hacia los otros. Es inaceptable que unos ciudadanos prosperen a costa del hambre y del sufrimiento de otros, por lo que es preciso impulsar un verdadero ejercicio de la ciudadanía responsable. Los recursos éticos para la posibilidad de alcanzar una ciudadanía responsable son la reflexividad crítica y la de ponerse en el lugar de los otros, es decir, la humanización de la misma ciudadanía. Una manera de hacer esto es a través del compromiso. El compromiso es una forma de crear una relación sin dominio ni sumisión y significa que dos individuos o grupos, cada uno sabiendo la integridad y soberanía del otro, se comprometen a una lealtad mutua para lograr juntos lo que no se puede alcanzar de manera solitaria. No son contratos porque no se limita a condiciones y a determinadas circunstancias, e implica una fuerza moral que tiene que ver con la situación en la que están los demás. Las acciones propulsadas del compromiso son la compasión y la esperanza, con las cuales se busca reivindicar el género humano a través de propuestas de humanización. Así es como humanizamos aquello que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos por el mero hecho de hablar sobre ello. Esta humanización se adquiere únicamente con los demás en el espacio compartido en una ciudad. Quienes penetran en ella se reconocen entre sí, cada uno luce con mayor brillantez por ver a los otros y por esperar a ser no solamente visto, sino considerado en las acciones comunes que nos construye y nos forma como verdaderos ciudadanos.